Para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Edmund Burke, político y escritor irlandés. Bienvenidos a Controversial con el doctor Alberto Motesi, el punto de encuentro de ideas, propuestas, diferentes puntos de vista, pero solo la verdad tiene que vencer. Un programa para gente que piensa. ¡Comenzamos! El primer uso de la palabra iglesia en la Biblia está en Mateo capítulo 16. La palabra griega para iglesia es eclesía. No es un término original. Se usaba en la cultura griega para describir la asamblea de los ciudadanos griegos en estados libres que se reunían en las puertas de la ciudad para tomar decisiones políticas para la ciudad. Escogían a los funcionarios públicos, declaraban la guerra, decidían sobre economía. En otras palabras, administraban la ciudad. No se reunían solo para cantar, emocionarse, hacer oraciones, se reunían para gobernar. Mateo 16 dice que las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra la eclesía. Puertas en la cultura antigua siempre fue símbolo de autoridad y de gobierno. Los líderes se encontraban allí para tomar decisiones sobre educación, justicia y todo lo que tiene que ver con la vida humana en comunidad. Jesús dice que su eclesía, la de la vida, está en conflicto con la otra eclesía, la de la muerte. Está usando un vocabulario político y nos está diciendo que su voluntad para su eclesía es que desplace del territorio a la otra eclesía, que su autoridad gobierne donde se toman decisiones y que su palabra sea la autoridad para todo lo que las puertas representan. Hoy con nosotros el doctor Alberto Motesi, autor de 17 libros. La prensa lo llama el pastor de los presidentes. Recibió el micrófono de oro de la NRB en Washington, D.C. por su excelencia en las comunicaciones. José Luis Sáenz, comunicador creativo, movilizador urbano, anfitrión de diversos programas de radio y televisión. Muy bienvenidos a Controversial. Vamos a arrancar la controversia. ¿Gobiernos de izquierda o gobiernos de derecha? ¿Qué prefiere usted? Don Alberto Motesi, ¿cómo estamos? Bienvenido. Bien, yo no prefiero ni de derecha ni de izquierda, prefiero gobiernos que respeten el Estado de Derecho. Esta es una segunda parte que tenemos con nuestro invitado especial, el doctor José González, presidente de Semilla, quien está encargado de levantar líderes en todo el continente, líderes que necesitamos más que nunca en toda Latinoamérica. Bienvenido, doctor José González, ¿cómo está? Un abrazo. Un placer continuar con ustedes el tema que dijimos la semana pasada. Bueno, estamos hablando de gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda. Ya don Alberto empezó con la controversia diciendo yo no prefiero ni uno ni el otro. Prefiero gobiernos con ciertas características. ¿Qué opina usted? ¿Cuáles han sido los mejores? ¿Por cuál está votando? ¿Cómo está en esto? Pues mira, el voto debe ser a conciencia. Y el votante debe de informarse, antes que nada. El cristiano debe de orar y de buscar al Señor para recibir la información divina sobre lo que hace. Y sobre todo tiene que examinar sus propias tendencias. Por ejemplo, la tradición.
Yo siempre he votado tal cual partido. En mi país la gente nace, muere blanca o colorado, y eso no necesariamente produce buenos gobernantes, porque pone en manos de otros la decisión de quién va a ser el candidato y qué clase de integridad va a añadir y de talento. Yo pienso de que, concuerdo con Alberto, de que lo importante es que haya un respeto al Estado de Derecho, un respeto a la ley, un respeto a la constitucionalidad, sería otra manera de expresar lo mismo. Hay que respetar las instituciones, porque de esa manera el gobierno no es un gobierno arbitrario, caprichoso, de lo que se le ocurra al que está en el poder en este momento, sino que sea un gobierno al cual todos estamos sujetos, empezando por el gobernante, y no solo un gobierno para la ciudadanía, sino para todos, por igual. Sí. Así que concuerdo en eso. Ahora, en la práctica, Alberto, para tú llegar a alcanzar el poder en un sistema democrático, vas a tener que insertarte dentro de la estructura partidaria. Se forman partidos, grupos de ciudadanos que avanzan y proponen a sus conciudadanos ciertas ideas. Entonces, necesariamente la estructura partidaria va a tener una fuerte influencia sobre cómo vamos a votar, porque queremos avanzar aquella causa que nos parece más urgente, más necesaria, más para hoy, y por lo tanto vamos a sumarnos al partido que esté anunciando eso. Pero ¿qué pasa? Se forman relaciones de solidaridad, hábitos, tradiciones, y cuando queremos acordar, somos partidistas, no solo partidarios, y de esa manera nos manipulan los que llegan al poder del partido y para hacer el programa de gobierno que ellos deseen. Lo ideal sería que filosóficamente nosotros viéramos cuáles son las necesidades de la nación en este momento y que escogiésemos gobernantes sensatos, preparados, de conciencia, gente con carácter, que abogue por esas posiciones. Eso es lo ideal. Pero, como todos sabemos, no vivimos en un mundo ideal. Entonces, debemos de tratar de agruparnos, sobre todo los que somos cristianos, con otra gente de bien, gente que es patriótica, ama a su patria, quiere resolver los principales problemas del momento y que tienen un espíritu de servicio hacia su prójimo. Ese es un buen indicio, un buen comienzo. No es el fin de la decisión del votante, pero es un muy buen comienzo. Bueno, sí, y de eso precisamente hablábamos en el primer capítulo de este tema, donde algunas características de un buen gobierno era la separación de poderes, don Alberto, la total libertad de prensa, la rendición de cuentas, pero quedaron en el tintero, por ejemplo, por lo que se ha luchado mucho, el quedarse en el poder muchos gobiernos. A ver, don Alberto, ¿cuál es su pensamiento en un gobierno que no respeta interactuar con el poder? Bueno, quiero irme un poquito más atrás y explicar qué quise decir cuando exclamé no me importa si es de derecha o de izquierda. Obviamente me importa. El énfasis en el Estado de Derecho es porque históricamente hablando, en los últimos años, hay gobiernos de derecha y de izquierda que se transformaron en populistas, en autócratas. Y algunos de ellos, dentro de lo que consideran de forma ridícula un marco democrático, porque tienen la Constitución en la mano, pero la violan diariamente, entonces se mantienen en el poder, hacen lo que quieren, controlan el poder judicial. Entonces, por eso es que dije que pues no me interesa. Obviamente me interesa, pero mi mayor interés es que en primerísimo lugar sean respetuosos de la Constitución, de izquierda o de derecha, porque si no se van a extremos. La desgracia son los extremos
que no los necesitamos. América Latina no necesita más la grieta que ha producido el irse a los extremos. Necesitamos centrarnos en los valores fundamentales de la Constitución y no apartarnos de allí. En cuanto al tema de la alternancia, es fundamental para que haya democracia, porque ya lo compartió nuestro querido invitado en el programa anterior, la concentración de poder produce una corrupción total. Y lo hemos visto históricamente. El primer periodo de gobierno de X líder es bueno. El segundo más o menos. Pero cuando se perpetúan en el poder, ya viene la corrupción, se multiplica el engaño, viene esto de el amiguismo, colocar a la gente que está a tu alrededor en posición de poder y se convierte en una desgracia. Para mí la alternancia es fundamental para el ejercicio de la democracia. Y sin embargo, don José, está pasando que Latinoamérica está lleno de este tipo de gobiernos que quieren enquistarse en el gobierno. ¿Qué está pasando? ¿Estamos votando mal o nos están traicionando aquellos por los que votamos? Bueno, es una pregunta muy compleja porque cada caso puede inclinarse hacia un lado o hacia el otro. Yo concuerdo completamente y admiro tu sagacidad, Alberto, al darte cuenta que el primer periodo de un mandatario o de un partido, tú mencionaste mi propia patria, el Uruguay, cuando después de un siglo de gobierno entre blancos y colorados, los dos partidos tradicionales, entró un nuevo partido, el Frente Amplio, y es cierto, el primer mandato fue maravilloso, fue ejemplar, fue un alivio, un aire fresco que entró. Luego para el segundo ya las cosas no eran tan atractivas y después del tercero pues perdieron el poder y volvieron a entrar otra coalición multicolor de partidos. ¿Cuál es el fenómeno? El fenómeno es que la corrupción requiere tiempo, requiere establecer relaciones, aprender los canales, cómo se esconde el dinero, cómo recibimos las prebendas y las dádivas usando el poder público indebidamente. Y por lo tanto, cuando entra toda una categoría de gobernantes nuevos, son novatos, no saben cómo hacerlo, tienen que aprender. Desgraciadamente, con el tiempo van aprendiendo. Y en cuanto a ti, Pastor José Luis, el perpetuarse en el poder es la característica más común, más saliente de la carne humana, de la ambición humana. Maquiavelo nos enseñó cómo hacerlo desde hace muchos siglos atrás, en su obra El Príncipe, el Gobernante. El problema con las elecciones es que hoy en día el público ha sido condicionado literalmente por los medios de comunicación para conducirse tal cual los poderes que manejan la mercadotecnia, los mercadólogos, los impulsan. Por eso se sostienen los medios de comunicación, porque son eficaces para vender productos y servicios al público. Y el público responde tal cual su condicionamiento, comprando y dándole la ganancia a las empresas que le venden sus productos y servicios. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, tristemente, es un hecho que las elecciones se pueden comprar. Se pueden comprar con dinero a través de el ejercicio masivo de publicidad y sobre todo de nuevas formas de publicidad. Hoy en día, la mayoría de las campañas presidenciales que yo he observado en los últimos 20 años
hacen cada vez más uso de las redes sociales. La estrategia del uso de redes sociales es determinante para lograr números masivos de votantes. Entonces, aquellos candidatos, aquellos partidos, fuerzas políticas que tienen acceso a recursos fuertes como para contratar a muchísimos partidarios que a través de las redes sociales expandan su mensaje, esos tienen una posibilidad mucho más grande que la de otro grupo que puede tener una propuesta gubernamental excelente, puede tener candidatos de primera clase, con una integridad intachable, pero no tienen los recursos para poder darse a conocer y persuadir a un público cívicamente iletrado, analfabeto, para que puedan votar por ellos. Bueno, y aquí, don Alberto, entra la parte del pueblo, la sabiduría para saber votar a conciencia a pesar de todas estas estructuras que nos llevan a presentar pues, los diferentes políticos y partidos. Ahí tenemos que actuar con sabiduría y también que hay una responsabilidad sobre el pueblo sobre esto, ¿no? Sí, José Luis y José, me deja muy pensativo la reflexión tuya, José. Si no fuera una persona de fe, me deprimiría el que nuestro destino esté en manos de grandes corporaciones con mucho dinero. Sin embargo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, entendiendo los factores que intervienen en una campaña política, en nuestra universidad, en la maestría de Gobierno y Servicio Público, en la cual enseña también José González, se incorporó una materia, el papel de la neurociencia en la política. Porque querramos o no, hay un montón de factores que determinan cómo vota el electorado. Ahora, nos preocupa el pueblo cristiano, me preocupa muchísimo. Y la razón de estos programas controversial, de estos temas, es porque anhelamos que la percepción de los cristianos sea mucho más aguda para entender el papel que podemos desempeñar y el factor determinante que podemos ser en la elección de nuestros gobiernos. Pero es evidente que hay factores que determinan, influencian el voto masivo de la gente. Excelente. ¿Cuál sería su pensamiento final, doctor José González, sobre este tema? Y yo quiero felicitarte, Alberto, porque te atreves a hacer lo imposible, medio quijotesco, pero en el buen sentido de la palabra, en el sentido del ideal. No podemos perder el idealismo, y mucho menos como cristianos, cuando somos siervos de el Dios Todopoderoso, el Dios de la esperanza, el Dios del futuro. Obrando, por tanto, en base a esa convicción que nos viene de nuestra fe y de nuestra relación con Cristo, yo creo que el papel que está jugando la universidad que ha fundado de Alberto Motesi y estos programas innovadores como el que mencionas, el programa de maestría en gobierno, van a poder jugar un papel histórico a su tiempo, va a tomar tiempo, porque la semilla no produce fruto inmediatamente. Ese no es el orden de Dios. Sin embargo, lo que se siembra, eso es lo que se va a cosechar. Y en la medida en que la Iglesia tome conciencia de su papel de mayordomía sobre toda la creación, el mandato de dominio para todos los cristianos, y en la medida en que entendamos que tenemos que capacitarnos para poder ejercer sabiamente esa mayordomía, en esa misma medida vamos a poder contribuir a ser la bendición para nuestras naciones que Dios quiere otorgarles. Le mandamos un abrazo, doctor José González, qué placer tenerle y regrese pronto con nosotros. Don Alberto, qué placer tener a don José.
es un privilegio, una de las personas que más ha influenciado en mi vida. Regrese pronto, José. Un abrazo. Gracias. Gracias. Ahí está. ¿Y cuál Gracias. es su pensamiento final? ¿Cuál es? Bienvenido a lo controversial. Vamos con don Alberto Motesi para el cierre de este programa. Gracias, José Luis. A Hebreos capítulo 11 lo llaman la sala de los héroes de la fe. Toda la lista se menciona no por sus habilidades o fe para milagros personales. Sus nombres aparecen allí porque su fe fue usada para sacudir y dar forma a naciones. Hebreos 11:33 dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y Apocalipsis, capítulo 2, expresa lo siguiente: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Escúchame esto, por favor. No somos un grupo religioso. Somos los que tenemos que representar a Dios en cada detalle de toda su creación. ¿Quieres prepararte para una transformación en el mundo? Hazlo en Alberto Motesi University. Alto nivel académico y espiritual. El estudiante es entrenado moral y espiritualmente para ser agente de transformación. Esta universidad te prepara para brillar en el mundo de las artes, la política, el gobierno, la economía, los medios masivos, la cultura en general. Programas disponibles, certificado y asociado en artes ministeriales, licenciatura en artes ministeriales. Te conviene. Alberto Motesi University. Estudia, prepárate, es tu tiempo. Para más información visita www.albertomotesiuniversity.com.